con lenguaje de señas. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Y Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20, hermanos. ¿Lo tenemos? Me siguen con la vista. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer desde el 1, hermanos. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos lo oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se las había dicho. Imagínese usted, hermanos, estar en un lugar. ¿Quién ha estado, no sé, en las dunas de Samalayuca en la noche? Una noche estrellada, muy tranquila, lejos del ruido, lejos de todo bullicio. Para estos pastores era una noche común y corriente como cualquiera. Era parte de su vida diaria el poder estar afuera, a las afueras de Belén, a campo raso, guardando las vigilias de la noche, porque ellos se turnaban para cuidar su ganado ovejuno, sus ovejas. Y ellos, hermanos, era la parte de la costumbre de los pastores que residían en el territorio palestino. Pero esa noche, aunque era una noche común, al mismo tiempo no lo era, porque se había hecho un edicto por parte de César Augusto de que todos tenían que regresar a sus lugares de origen a censar. Y estaba repleta la ciudad de gente, había bullicio, algarabía, pero en las afueras de Belén parece que todo estaba tranquilo. Los pastores estaban allí cuidando bien su ganado, pero en la ciudad era un caos. La gente viniendo, buscando lugar, y entre esa multitud una humilde pareja joven venía buscando un lugar donde pasar la noche, y sobre todo porque los primeros dolores de parto ya se estaban asomando en el cuerpo de María. Pero no encontraron lugar, hermanos, donde pasar la noche. No hubo más remedio más que ir a un lugar, aunque está en debate si era un establo, si era una cueva, pero la escritura no nos da tantos detalles, nada más nos dice que llegaron a un lugar, no se encontró lugar para ellos en un mesón, y les dieron un lugar donde estaba el comedero de animales. Ahí, hermanos, en el comedero de animales, donde le daban de conocer animales, fueron donde reposaron José y María.
La gente más importante del mundo no se pudo dar cuenta de lo que esa noche sucedería, salvo esos pastores que estaban en Belén. Y ahorita vamos a ir viendo qué fue lo que Dios hizo y por qué Dios no se lo comunicó a la gente más importante del mundo. Y cómo actúa Dios en su soberanía cuando Él quiere usar a las personas menos importantes de esta tierra. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te pido que tu palabra nos hable, que nos ayude a recordar, Señor, el gran precio que pagaste al venir a nacer a Belén. Señor, usa mi garganta, Señor, no permitas que se cierre, Señor, y que yo pueda terminar bien para gloria y honra de tu nombre. Que tu palabra quede en nuestros corazones, Señor, y que te alabemos y glorifiquemos como aquellos pastores, Señor, que alabaron tu grandeza, Señor. Y aunque nosotros no la vemos así tal cual ellos, sabemos que tú eres grande, Señor, y eres digno de ser alabado. En Cristo Jesús. Amén. Era costumbre habitual, hermanos, les decía que todos los pastores tenían su ganado, ellos vivían de eso, y en invierno en Palestina es una tierra muy fría, llueve, y es cuando encierran a los animales en el redil, pero en la época de verano, cuando hay el clima es bueno, siempre los tienen afuera. Entonces, cuando dice Lucas que ellos guardaban las vigilias de la noche, es porque ellos se turnaban para vigilar toda la noche. Entonces ellos iban, no sé si a partir de las 6 de la tarde, digamos, hasta las 6 de la mañana, ellos cuidaban sus ovejas así en el campo raso. Entonces dicen los historiadores que los pastores hacían esto porque ellos no les gustaba encerrar a sus animales más que en el invierno. Las ovejas necesitan estar siendo pastoreadas en un campo raso, en un campo grande, estar pastando, y entonces ellos hacían eso. Y es en ese contexto, hermanos, de esa noche, cuando estos pastores estaban reunidos cuidando sus ovejas, pues para ellos era una noche común y corriente. No se esperaban lo que iba a pasar. Dice la Escritura que de repente, hermanos, se les aparece el ángel del Señor a estos pastores. Y dice la Escritura, bueno, la Biblia no dice cuál fue la reacción, pero por el contexto que vemos que dice Lucas, tremendo susto se debieron haber llevado. Habían pasado 400 años, hermanos, que el Señor había guardado silencio con Israel. Entre el último profeta, que fue Malaquías, hasta el nacimiento de Cristo, el Señor no había dado ni revelación, ni visión, ni profetas. Incluso algunos judíos creían que Dios ya los había abandonado. Israel había caído en manos del Imperio Romano y estaba bajo el yugo de Roma, y ellos anhelaban la visitación del Señor. Pero hubo un gran silencio de 400 años, se le conoce así, como el periodo de silencio. Entonces, imagínense, hermanos, a estos pastores que no se esperaban, estaban ahí quizá echando el chal, tomándose un mate o un café, no lo sé, o estaban allí, tú duermes, yo vigilo, no sabemos, pero estaban ahí cuidando a sus ovejas, y de repente se les aparece una criatura espiritual, bueno, una criatura celestial, perdón. Y estos pastores probablemente fueron asombrados y se llenaron de temor. Dice la Escritura que el ángel se le presentó, pero el ángel le dijo: no teman, no tengan miedo, porque yo he venido a darles una muy buena noticia. Y los pastores asombrados, hermanos, no sé, vamos a imaginarnos que estaban los pastores. Yo no sé cómo reaccionaría usted y yo si se nos aparece alguien así. Probablemente nos desmayamos o salimos corriendo o empezamos a reprender, no lo sé, hermanos. Nunca nos ha tocado, bueno, a mí yo nunca he vivido una experiencia así. Ni siquiera se me ha aparecido el chaneque, como dicen que se les aparecen allá en el rancho. Nunca he visto nada, gracias a Dios. Pero, hermanos, allá, mucho antes de eso era común. No se sorprendían tanto, pero por el tiempo en que el Señor ya había guardado silencio, ya no era tan común. Después sí se volvió otra vez común, ya conforme fue pasando el cumplimiento de las profecías. Y estos pastores, hermanos, recibieron la visita del ángel, y el ángel le dijo: les vengo a dar nuevas de gran gozo, no teman, hermanos. Lo que el ángel les estaba diciendo a los pastores es que Dios los había elegido a ellos para darles una excelente noticia.
Y es aquí donde me quiero enfrascar, hermanos. Ese día, aunque era una noche común y corriente, estaba por acontecer el evento histórico que cambiaría el rumbo eterno de la humanidad. Y no lo supieron los emperadores, no lo supieron los mejores reyes y gobiernos de aquella época, no lo supieron los mejores líderes del judaísmo que estaban en el templo de Jerusalén. Pasó desapercibido por todos ellos, a excepción de unos humildes pastores de Belén. Unos humildes campesinos, probablemente gente a lo mejor insignificante para la opulencia o las altas sociedades de aquella época. ¿Quién se podría esperar que Dios utilizaría a un grupo de sencillos pastores para anunciarles que el Rey del cielo se había encarnado para nacer en un humilde pesebre? El ángel les vino a decir: les doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo. Hoy ustedes serán testigos de una gloriosa noche. Hoy les vengo a decir que el Verbo se ha encarnado. El Señor, el ungido de Dios, ha venido a nacer, pero no nació en un palacio real. No nació en el mejor hotel 5 estrellas de Belén. No nació en el lugar santo del templo de Jerusalén. Vayan a verlo porque lo van a encontrar en un pesebre allá donde le dan de comer a los animales. Ahí encontrarán al Rey de Israel acostado en un pesebre. Y hermanos, cuando yo leo esto se me enchina la piel, hermanos, porque el mensaje central de Lucas no son los pastores, aunque yo estoy hablando de los pastores, de cómo Dios se valió de los pastores. El mensaje central es que el rey había venido a nacer, pero no nació como los reyes que nacen en esta tierra. No nació rodeado de sirvientes, no nació rodeado de riquezas, de grandes comidas, de un Moisés con lino fino y con seda. No, nació entre pajas. Y probablemente rodeado de animales, porque el comedero de animales era como un pequeño establo que estaban en las casas. Algunos dicen que una cueva, pero era una camita de paja donde se supone que ahí comían los animales. Algunos otros dicen que en esa cama de paja enrollaban a los corderitos que sacrificaban en el templo para la expiación del pueblo. Los enrollaban en un pañal y los metían, pero eso no está comprobado, hermanos. Pero ahí estaba el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Ahí había venido a nacer a Belén. Y los pastores fueron los únicos testigos oculares de tan tremendo acontecimiento, hermanos. No hubo lugar para el Señor en el mesón, hermanos. Y probablemente los pastores estaban perplejos con esta noticia, no salían de su asombro, hermanos, porque a lo mejor intentaban entender. Pero aquí, hermanos, lo que el ángel les estaba diciendo es que Dios había amado de tal manera al mundo que estaba entregando a su Hijo unigénito para venir a morir en lugar de terribles pecadores. Cuando los pastores están asimilando la noticia, dice ahí desde el versículo 10, pero el ángel les dijo: no teman, porque les doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En ese momento, hermanos, los ángeles les estaban diciendo a los pastores que Dios estaba mostrando su buena voluntad para con los hombres. ¿Y cuál era la buena voluntad de Dios para con los hombres? Que Dios estaba visitando al hombre en esa noche. Eso me trae a la mente lo que decía, hermanos, lo que dice el Salmos capítulo 8, que es el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria. Que es el hombre, para que tengas de él memoria. Dios estaba mostrando su voluntad a la humanidad, que Dios estaba viniendo a visitar al hombre, aunque no lo merecía, hermanos. Pero parece que esa noche pasaría desapercibido
por las élites más importantes de este mundo, a excepción de esos humildes pastores. Ningún gobernante, hermanos, del imperio romano, del imperio griego, del imperio persa, de ningún otro imperio que estaba allí en esa noche se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero, gracias. Pero ¿sabe qué, hermanos? El cielo lo celebró. El cielo celebró la llegada de Cristo al mundo, los ángeles lo celebraron, hermanos, y toda la creación se regocijó con el nacimiento de Cristo, que vendría a rescatar lo que se había perdido. La Escritura dice, hermanos, que una gran multitud de huestes celestiales iluminaron el cielo, que decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y los pastores se regocijaron junto con los ángeles por tal acontecimiento, hermanos. Dice ahí en el versículo 15, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer los que se les había dicho acerca del niño. El Señor, hermano, no hace nada por hacer. Él tiene todo bajo control, su decreto lo ha hablado y la llegada del Mesías se lo había ordenado desde antes de la eternidad. El edicto, hermanos, de Augusto César no fue porque a Augusto César se le ocurrió. No fue porque el emperador dijo: no tengo nada mejor que hacer, voy a mandar a censar a todos. La mano del Señor obró para que Augusto César mandara a censar. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué tenía que pasar esto? Pregunta de escuela dominical. ¿Por qué Dios movió a Augusto César a hacer el censo? Porque la Escritura decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y esto obligó, por así decirlo, a María y a José a viajar a Belén justo en los últimos días de su alumbramiento, y allí nació el Salvador. Belén, la ciudad más pequeña de toda la región. Podríamos haber esperado que Jesús, al ser el rey, hubiera nacido en Jerusalén, donde estaba toda la élite religiosa, pero no, nació en la más pequeña de la ciudad. Pero tú, Belén de Efrata, decía el profeta, pequeña ciudad, de ti saldrá el que será guiador de Israel. Los pastores, hermanos, asombrados, una vez se van, corren hacia Belén, dicen: vamos a ver esto que el Señor nos ha dicho. Y dice que cuando ellos llegan, encontraron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y ahí yacía el Rey del universo, hermanos, ahí estaba acostado. Y esto me recuerda, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7, que Dios, que Jesucristo, que este niño que estaba naciendo en una cama de paja, hermanos, no era cualquier niño, no era una criatura espiritual, no era el primer ser creado, era Dios, Dios encarnado. Y los pastores tuvieron el privilegio de ver a ese Dios en forma de un bebé, hermanos. En esa noche común y corriente para muchos, en esa noche de algarabía en Belén, ahí estaba el Hijo de Dios hecho carne. Estaba envuelto en pañales, hermanos, con toda humildad. Probablemente los animales estaban ahí viendo o estaban dormidos, no sabemos, pero ahí estaba el Hijo de Dios. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos, estaba naciendo en esa noche. Por eso, hermanos, cuando recordamos la Navidad o cuando recordamos la Natividad, no se trata, hermanos, de hacer comida solamente, no se trata de comprar regalos o no se trata de pasarla en la familia, sino celebramos la Navidad porque los ángeles celebraron la noche del nacimiento de Cristo. Porque los pastores se regocijaron con la llegada del Redentor, porque los cielos, hermanos, se regocijaron que el Hijo de Dios venía a poner su vida en rescates por muchos. Eso es lo que recordamos de la Navidad, hermanos, y es lo que la narración de Lucas nos dice, lo que pasó en esa noche. ¿Y por qué recordamos eso? Porque, hermanos, lo que empezó en una cama de paja no terminaría en un palacio, hermanos. Lo que inició en un pesebre no terminaría en sábanas de seda ni de lino, hermanos. Terminaría en una cruz.
como el peor de los criminales. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7 dice que Jesús, siendo Dios, no se aferró a esa condición de ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo. Es decir, abandonó su lugar allá en el cielo para venir a nacer como un ser humano y para terminar en muerte y muerte de cruz, dice la Nueva Traducción Viviente, para morir como el peor de los criminales. Jesús estaba con el Padre antes de venir a la tierra. Dice en Juan 1:1 que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios. Jesús en Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Cristo antes de venir a la tierra ya existía como Dios. Él era Dios. Pero no se aferró al ser igual a Dios, hermanos, sino que se despojó de sí mismo. Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pero ese unigénito del Padre, ese rey que estaba sentado con el Padre, dice Juan, también ahí en Juan capítulo 1, que por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que existe existiría hoy. Bueno, ese rey estaba en forma de bebé en una cama de paja, ahí rodeado de animales, y los pastores presenciaron esto, hermanos. Y esto es lo que nos debe llevar a recordar la Navidad, de saber que hubo un día, el Hijo de Dios vino a encarnarse como un ser humano para morir por nosotros. Porque no terminó bien, hermanos, terminó como un criminal, fue azotado, fue escupido, le dieron una corona de espinas, esa pesebre terminó ensangrentado en la cruz, hermanos, cuando fue clavado en medio de dos ladrones, por amor a usted y a mí. Y esa es la nueva de gran gozo, hermanos. Cuando los ángeles les dijeron a los pastores, les vengo a dar unas nuevas de gran gozo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Salvador de qué? De nuestros pecados y nuestras rebeliones. Cuando el ángel le dijo, Él es el Salvador, les estaba implícitamente diciendo, ese que está naciendo hoy en día terminará crucificado en la cruz por sus pecados, para salvarlos y para redimirlos de la condenación eterna. Esa es la gran nueva que hoy les doy. ¿Por qué esas nuevas de gran gozo, hermanos? Porque es una buena noticia. Bueno, la palabra buenas nuevas significa buenas noticias, o el evangelio son buenas noticias. Porque hay malas noticias, hermanos. La mala noticia es que nosotros estábamos separados de Dios por causa de nuestra maldad, por causa de nuestra rebelión. Íbamos camino al infierno. Dice el apóstol Pablo en Romanos, por cuanto todos pecaron, quedaron excluidos de la gloria de Dios. Quedamos totalmente separados y ni por mucho que usted caminara de rodillas, se pegara, se latigara, jamás eso podrá aplacar la ira de Dios. Necesitábamos un Salvador que ocupara el lugar que yo no podía ocupar. Pero para eso necesitábamos un cordero, un sacrificio puro, santo y perfecto, pero ningún ser humano podía cumplir con esos requisitos, con excepción del bebé que estaba naciendo en Belén esa noche. Por eso era necesario que el Hijo de Dios viniera a nacer, dice el apóstol Pablo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que él pudiera cumplir con los requisitos que la ira de Dios exigía para expiar los pecados del mundo. Esa gran noche, hermanos, esa noche gloriosa, nos regocijamos los que hemos creído, porque sabemos que en ese día, cuando en la primera Navidad, cuando esos pastores estaban ahí en el campo raso y los ángeles vinieron hacia ellos, estaban dando esperanza a la humanidad. Dios le estaba dando esperanza a la humanidad al entregar a su Hijo como ofrenda por los pecados del mundo. Dice Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Los pastores, hermanos, vieron todo lo que pasó,
vieron la visión celestial. ¿Y qué cree que fue lo primero que hicieron? No, lo que usted y yo deberíamos de hacer con lo que hemos visto que el Señor ha hecho con nosotros también. Fíjese lo que dice ahí en el versículo 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Los pastores, hermanos, después de haber visto al niño, después de haber ido a Belén a ver al niño y haberlo encontrado, corrieron a dar las buenas nuevas a todo el pueblo. No, la Biblia no dice qué fue lo que exactamente dijeron, pero ahora voy a pecar de hereje, voy a echar a volar mi imaginación, pero yo me imagino que lo que los pastores dijeron es lo que vieron. Se nos aparecieron unos ángeles, nos dijeron que había nacido Cristo el Señor, y dice la Escritura que la gente que oía se quedaba asombrada de lo que los pastores decían. Probablemente hubo gente que no les creyó, eran unos humildes pastores. ¿Quién les podría creer a ellos? Pero ellos no se quedaron callados, ellos llevaron la buena noticia a las personas del pueblo, y las personas dicen que se quedaban asombradas. Dios se valió de unos humildes pastores para hacerle llegar al resto de las personas esa buena noticia que llegaba a Israel esa noche, que Cristo había venido a nacer, que Él era la esperanza de Israel y también la de todo el mundo. Nosotros, hermanos, que hemos creído, se supone que deberíamos de contar estas buenas noticias a otras personas. Estamos viviendo, hermanos, tiempos muy difíciles. Hoy amanecimos con la noticia de que hubo una balacera en Australia donde más de 12 personas fueron asesinadas. Eran puros judíos, creo, los que estaban allí celebrando Hanukkah, y francotiradores fueron a matar gente. Hoy más que nunca el mundo está clamando por una esperanza. Hoy más que nunca el mundo está necesitando de ese Salvador que hace más de 2000 años nació en un portal allá en Belén. Y nosotros como pastores, hermanos, nosotros como los pastores debemos de ir y contarle a la gente que hay esperanza, que hay una luz, que esa luz se llama Jesús y es la que puede alumbrar nuestra vida, hermanos. Necesitamos ser como aquellos pastores, no quedarnos callados con la buena noticia y llevarla a aquella persona que clama por una esperanza. Cada día veo las noticias que fulano se iba a aventar de un puente, que las policías lograron retenerla, que acaban de matar por aquí, que acaban de matar por allá, que acaban de violar, que acaban de hacer miles de cosas, y nosotros callados. Mientras vemos cómo el mundo se derrumba, cuando nosotros, hermanos, somos portadores de la buena noticia. A lo mejor a usted y a mí no se nos apareció el ángel, como a los pastores de Belén. A nosotros no se nos iluminó el cielo, como a los pastores de Belén, pero se nos ha dado una buena noticia, hermanos, que ya está escrita y que tendríamos que compartir con todo aquel que nos escucha, en cada oportunidad que tengamos, hermanos. Decía el pastor, tuvo mucha fiesta, mentira no es. Me he estado meditando en estos días de por qué me tengo que quedar encerrado en mis cuatro paredes, por qué no ir con mis amigos de antes y que me vean como soy ahora. Ellos me conocieron como era antes. ¿Por qué no ir con ellos y decirles aquí estoy, sigo siendo el mismo, pero al mismo tiempo ya no soy el mismo? Soy el mismo porque soy igual de chaparro, moreno, más gordo. No he cambiado, digamos, pero ya no soy ese mismo Rigo que ustedes conocieron. El que a lo mejor se emborrachaba con ustedes, el que iba a las juergas. Ahora quiero mostrarles a aquel que me ha cambiado a mí. Y de eso se trata, hermanos. Por eso no es broma lo que sí he estado conviviendo con amigos del mundo, porque yo quiero que ellos vean a Cristo en mí. Y ojo, hermanos, no me malentiendan, eso no significa que tengamos que andar acá en las juergas, hermanos, pero por ahí vi una frase que me dejó pensando, no está mal, hermanos, tener amigos no cristianos, está mal no ser cristiano entre esos amigos. Si tú vas a estar con ellos, hermanos, ellos tienen que ver en ti a ese Salvador que nació hace más de 2000 años. Y curiosamente hablando, hermanos, está mal que uno se ponga de ejemplo, pero el viernes que fui a esa reunión, llega uno de los amigos más locos que tengo y dijo, ay, tú eres el que anda con los testigos. Le dije, no, cristiano, ¿verdad? Sí.
Y ya vi, pero ¿cuál es la diferencia, hermanos? Aunque parezca absurdo, ahí es una pequeña puerta que se abre para tú decirle, esta es la diferencia, y la diferencia es Jesucristo mismo. Y empezar a testificarles acerca de Cristo. Porque, hermanos, tenemos que llevarles la buena noticia como los pastores que no se quedaron callados y esa noche fueron a contar todo lo que ellos vieron esa noche. Nosotros somos testigos, hermanos. Fuimos llamados para ser testigos. Los testigos de Jehová, pues por eso se llaman así, porque ellos andan testificando. Sin Jehová, ¿verdad? Pero andan testificando. Nosotros tenemos que testificar de ese Cristo, tenemos que ser sus testigos, anunciar las buenas noticias que son las mismas que le dieron a los pastores de Belén. Esa es la buena noticia, que estábamos muertos, que merecíamos el infierno, que merecíamos todo el castigo de Dios, pero que ahora en Cristo tenemos esperanza de vida eterna. No somos testigos oculares, hermanos, pero sí somos testigos de todo lo que Dios ha hecho en la vida de todos aquellos que han creído. No necesitas ser un gran teólogo, hermanos, para anunciar las buenas nuevas. Y es aquí donde quiero descansar la aplicación de este bosquejo, hermanos. Aunque el mensaje no se trata de los pastores, Dios usó a los pastores, hermanos, para llevar a dar a conocer un acontecimiento importante. Y en aquella época los pastores eran personas de ínfima categoría, eran menospreciados, eran campesinos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dice la Escritura que lo vil y menospreciado escogió Dios para llevar a cabo sus propósitos. Y Dios nos puede usar, hermanos, en cualquier momento de nuestra vida si nosotros nos dejamos usar para su gloria. Y es lo que yo les compartía a los hermanos del discipulado. El discipulado, hermano, no se trata para venir a engordarte y llenarte de conocimiento y encerrarte en tus cuatro paredes, sino para compartir lo que tú ya conoces con otras personas. Fuimos llamados a multiplicarnos, hermanos. Ahorita que el pastor hablaba de células, el tema de las células se reproducen, hermanos, solas, si no, ya son células muertas, como nos compartía un pastor ayer. Y nosotros tenemos que hacer eso, hermanos, hacer el trabajo de llevar las buenas nuevas del Evangelio, de estas buenas noticias. Y hermanos, esta es la fecha que más podemos aprovechar para hacerlo. La gente anda sensible, algunos, aunque muy religiosamente, ponen ahí su nacimiento y todo. Hermanos, no sea como esos legalistas que, ya pusiste tu nacimiento, idólatra. No, use eso para evangelizar. Qué bonito tu nacimiento. ¿Sabías que eso sí fue real? Y puedes empezar a usarlo para llevar al evangelio. Como Pablo cuando llegó a Grecia, hermanos. Cuando llegó a Grecia dice que había un montón de ídolos y su espíritu se enardecía, pero le llamó la atención que había un monumento que decía al Dios no conocido. Y él, lejos de ir, tu ídolo, que no sé qué, no, dijo, mira, ¿ves eso que está ahí? De ese Dios te quiere hablar, del Dios que no has conocido. Y puedes empezar a utilizar, llevar las buenas nuevas de salvación, pero muchas veces, hermanos, y yo voy incluido ahí, utilizamos las cosas en vez de ganar las personas para Cristo, en vez de contar como aquellos pastores las buenas nuevas de salvación, nos ponemos a ofender a las personas en su creencia. Recuerdo que un día andábamos predicando en esta zona hace muchos años, cuando llegamos a una casa por aquí, un señor dijo, ay, ustedes son los que, no, ustedes lárguense de aquí, que no sé qué. Ustedes no creen, ustedes no aman a María y que no sé qué. Le dije, ¿y usted quién le dijo que no amamos a María? Le dije, nosotros creemos en María, yo creo en María. Y el semblante del Señor le cambió, pero en un 2x3. Dijo, ¿me estás cotorreando? Le digo, no, yo creo en María. Y obviamente le empecé a explicar lo que la Biblia enseñaba sobre María. Para no hacerles el cuento largo, el Señor, después de que me había corrido, me había dicho que no me quería escuchar, me terminó aceptando un folleto. Hermanos, las buenas nuevas de salvación son eso, buenas nuevas, buenas noticias. Cuando tú vas a dar una buena noticia, no vas insultando, no vas ofendiéndole, vas a decirle la buena noticia. Cuando los ángeles se les aparecieron a los pastores, los ángeles no le dijeron, ustedes son una bola de pecadores, se merecen ir al infierno, pero ya viene el Señor. No, los ángeles se enfocaron en la buena noticia. Sí es cierto, si somos pecadores, si estamos en problemas con Dios, pero hay una esperanza que es Cristo el Señor.
Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y a lo mejor, hermanos, al igual que los pastores, para mucha gente somos los más insignificantes de este mundo. Somos gente fanática, somos gente loca, muchos nos ven como analfabetos, incultos, nos ven como gente sin estudios, que no necesitamos más que creer, el ateísmo nos ridiculiza, hermanos, pero aún así Dios nos puede usar para su gloria. Y no hay corazón más duro que el Señor no pueda cambiar. Hermanos, la buena noticia que vieron los pastores era para que fuera contado. Y ellos así lo hicieron. Y dice la Escritura que después de todo esto los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto y como se les había dicho. Qué gran privilegio tuvieron aquellos pastores, hermanos, unos humildes pastores, de haber visto la gloria de Dios en toda su extensión. Y a lo mejor usted y yo no lo hemos visto así tal cual, pero sí hemos visto la gloria de Dios, hermanos. No de manera literal, pero hemos visto la gloria de Dios cuando una persona es cambiada y transformada por el poder del Evangelio. Hemos visto la gloria de Dios cuando un hermano es sanado de su enfermedad. Hemos visto la gloria de Dios cuando tú no tenías para comer el día de hoy y el día de ayer y en un minuto de repente apareció comida en tu plato. Hermanos, hemos visto la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ocupó el lugar y ahora por eso que Jesús hizo, hoy usted y yo tenemos acceso al Padre. Pero para eso tuvo que venir el Hijo de Dios a nacer en un humilde pesebre, en un humilde establo, rodeado de incomodidades, de animales. Hermanos, si los jóvenes que van al campamento se andan muriendo porque hay chinches o porque el colchón está enfermo, imagínense en un pesebre de paja, hermanos, lleno de incomodidades. Probablemente había zancudos, moyotes o como usted le guste llamar, probablemente hacía frío, no lo sé, pero ahí estaba el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, por amor usted a mí. Hermanos, ¿cómo no amarle? ¿Cómo no dar gracias a Dios por ese regalo tan grande que nos dio? Hermanos, si usted analiza bien la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte, en términos humanos es triste. Hablando humanamente, o sea, como seres humanos es triste ver a un niño, un bebito, en un pesebre, rodeado de animales, y luego en su vida adulta terminar humillado, escupido, lacerado y terminar en una cruz. Eso es triste, hermanos, pero sabemos que eso tenía que suceder por amor a la humanidad. Dios amó tanto al mundo, pero lo amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús dijo, yo no vine para ser servido, sino para dar mi vida en rescate por muchos. Y costó un alto precio. Entonces cada vez que usted celebre Navidad, cada vez que usted recuerde la natividad de Cristo, también transmítalo nuevamente al Gólgota. ¿En qué terminaría ese bebé? ¿Y por qué tuvo que pasar todo lo que pasó? Y no hay más que explicar, hermanos. Fue por amor. Nada más. No tiene que hacer como un exégesis grande o un análisis grande del por qué Jesús hizo todo eso. Porque se reduce a todo, al amor de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, en que ahora somos llamados hijos de Dios, dice el apóstol Juan. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que eso, hermanos, que nosotros hemos experimentado en nuestra vida, nos lleve a alabar y a glorificar a Dios con nuestras vidas, con nuestra manera de vivir. Venir a la iglesia no es alabar a Dios, hermanos, no es glorificar a Dios. Alabar y glorificar a Dios es vivir para Él conforme Él quiere cada día en nuestras vidas. Estoy seguro, hermanos, y aunque la Biblia no lo dice, pero estoy seguro que la vida de aquellos pastores después de aquella noche no volvió a ser la misma jamás. Ninguna persona que estuvo allí. Había una mujer, hermanos, si usted sigue leyendo, hermanos, ahí en Lucas 2, había una mujer, no, era un hombre, Simeón, que él cuando vio al niño, tuvo al niño en sus brazos, él dijo, ahora sí ya puedo morir en paz,
porque mis ojos han visto la redención de Israel. Su vida ya no fue la misma. Él esperaba ese día y él dijo, ya lo vi, ya no necesito nada más. Entonces, hermanos, nuestra vida tampoco debería de ser la misma después de nosotros experimentar la salvación del Rey de Israel, del Hijo de Dios. Y hermanos, esta pequeña reflexión, no le voy a llamar predicación, hermanos, porque no tiene en sí una estructura de una predicación, pero esta reflexión que yo les quiero compartir sobre aquella noche nos lleve a vivir una vida en constante crecimiento del Señor, hermanos, en constante entrega a Dios, en constante sacrificio con el Señor. Y no es porque usted vaya a comprar su salvación viviendo en sacrificio para el Señor, o no es porque usted vaya a ganar más puntos para entrar al cielo, sino es lo mínimo que podemos hacer. Decía el pastor ahorita que pasaba, siervos inútiles somos, porque hacemos lo que nos toca hacer. Es lo que somos, siervos, y a veces más inútiles que siervos. Pero, hermanos, creo que es lo mínimo que podemos hacer para corresponder a Dios el acto de amor tan grande, de venir a nacer de manera más humilde. Creo que ninguno de nosotros ha nacido así, la verdad. Por lo menos ya, aunque sea un cartón de huevo, de seguro me pusieron, pero no es lo mismo, un cartón de huevo con bastante tela, que está suavecito, a una cama de paja, rodeado de animales, hermanos. Eso no es algo muy pobre, pero el Hijo de Dios lo hizo por amor a usted y a mí. Y esta reflexión, hermanos, que les comparto hoy es que aunque Jesús no nació un 24 de diciembre o un 25 de diciembre, el punto es que nació. Y en unos días más lo vamos a estar recordando. Y si tiene usted la oportunidad de testificar por qué recordamos esa noche, es por eso, por el amor de Dios. Que estábamos perdidos, estábamos extraviados y Dios vino a rescatarnos, enviando a su Hijo a nacer como un niño para morir en una cruz. Y si tú, querido amigo, todavía no eres salvo, si tú todavía no has conocido a ese bebé, que ya no es un bebé, que ahora es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que está sentado a la derecha del Padre y un día volverá con poder y gloria, pregúntate qué lugar tendrá ese Señor en la eternidad. ¿Será tu juez? Ese juez que dirá, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿O será tu Salvador, que te dirá, venid, bendito de mi Padre, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor? ¿Qué lugar tendrá Jesús de Nazaret en tu vida cuando estés ante Dios en aquel gran día? ¿Qué será ese niño de Belén que nació en un pesebre y que después terminó en la cruz? ¿Qué lugar tiene aquí en tu vida, en esta tierra? ¿Y qué lugar tendrá de ti en la eternidad? Hermanos, muchas veces, y yo veo, hermanos, de verdad, hermanos que no se soportan aquí en la iglesia, ¿para qué quieren ir al cielo? Se llevan a estar toda la eternidad. Entre cristianos nos andamos matando, nos andamos peleando. Ay, es que la hermana no me cae bien. Ay, es que yo no le quiero hablar. Entonces, hermano, ¿para qué quiere ir al cielo? Porque resulta que la persona que te cae mal, la persona que te cae gorda, es una persona que también es salvada por la gracia de Cristo y va a ir al cielo. Y si tú vas a ir al cielo, pues se van a tener que ver las caras toda la eternidad. Entonces, hermanos, es que ya no aguanto. Yo veo hermanos que me están dando, a veces, y sorry que lo diga, hermanos, pero, ay, apúrenle porque ya es bien tarde. Hermanos, ¿para qué te quieres ir al cielo? Si aquí te pasas 10, 20 minutos, 30 minutos del culto, que es una vez a la semana, y ya te quieres ir y andas enojado porque ya nos pasamos del tiempo, ¿para qué quieres irte al cielo? Allá va a ser toda la eternidad. Allá vamos a estar toda la eternidad con el Señor, si es que eres salvo. Hermanos, el nacimiento de Cristo no fue en vano, fue para darnos salvación y debería de reflejarse desde aquí ya, de regocijarnos como los pastores, el venir a cantarle al Señor, a ese Salvador
cada domingo, hermano, personalmente, y no lo digo por hipocresía, el miércoles sí batallo y siempre se los he dicho, yo el miércoles batallo para venir porque vengo bien cansado y vengo peleando con mi carne en el vivebús, voy, no voy, voy, no voy, deshojando la margarita, voy, no voy, voy, no voy. Pero el domingo, hermanos, yo vengo con un gozo, es uno de mis días favoritos para venir a la casa de Dios, porque es lo mínimo que le podemos dar al Señor por lo que le hizo de haber nacido como un bebé humilde en un pesebre y haber terminado en la cruz. Pues sobre nuestros pies, hermanos, vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, por el regalo de amor que Él nos mostró al enviar a Cristo a nacer por nosotros y a morir por nosotros, porque nació por nosotros y también murió por nosotros. ¿Y saben qué? Volverá por nosotros. Qué gran bendición, hermanos, tenemos nosotros como hijos de Dios. Y que eso sea, hermanos. Y si tú no has conocido al Señor, si tú no has recibido a Cristo como tu Salvador, creo que hoy es el día en que lo puedes hacer. No te esperes a mañana, de verdad, no te esperes a mañana. Tú no sabes si mañana vas a abrir los ojos. No lo sabes, ni yo lo sabe, ni yo lo sé. Y si no abres los ojos, donde sí lo vas a abrir va a ser en un lugar de condenación eterna. Vas a ver puro fuego, azufre, pero ya va a ser demasiado tarde.